La Biblia y los ataques del modernismo, sección 2.5, parte 17. El producto del ambiente, el hombre es el producto de su ambiente. La persona que es simpática por naturaleza seguirá siendo simpática en la iglesia. En cambio, el que ha sido malhumorado desde niño seguirá siendo un malhumorado en la iglesia. El que aprendió la honestidad y la sinceridad desde niño será sincero y honesto en la iglesia, pero el que fue forjado en la deshonestidad seguirá siendo deshonesto y mañoso, aunque esté en la iglesia. El que es servicial en la iglesia lo será antes de obedecer el Evangelio, y el que desde niño ha sido raquítico seguirá en dicha filosofía, aunque se convierta al Evangelio. El que está arraigado en la discriminación racial desde niño, aunque sea cristiano, practicará la discriminación racial. Evidencia: según el Nuevo Testamento, aún apóstoles de Cristo fueron culpables de esto, como lo hicieron los gentiles y los judíos, aún estando en la misma congregación. Hay muchas iglesias de Cristo que no han podido aceptar que los cristianos negros tomen la cena del Señor con ellas. Niños mexicanos y negros no se aceptan en los orfanatos de las iglesias de Cristo para niños de habla inglesa. Blancos. Los predicadores negros y mexicanos, aunque vivan en la misma ciudad, no reciben el salario que recibe el predicador gringo o blanco, etcétera, etcétera. Así que, ¿dónde está el poder reformador del Evangelio? ¿Dónde está? El párrafo anterior es una gran mezcla de falsedad, confusión y contradicción. Además, por medio de su manera de expresarse, el autor deja ver su propia culpabilidad en el asunto de la discriminación y prejuicio racial. Pero no hemos de inculparle demasiado porque desde la niñez él ha sido así, habiendo sido forjado así como producto del ambiente. Antes escribía el autor acerca de cómo muchos sistemas y creencias cambian y se convierten personas. Ahora su argumentación es de que nadie cambia, tiene que ser según su carácter producido por el ambiente desde su infancia. Luego se contradice hablando acerca del niño que aprende la honestidad y la sinceridad. ¿Cómo aprender si el ambiente determina el carácter de uno? No puede aprender a ser diferente, pero sí puede aprender a ser diferente. No es producto del ambiente. Luego, en la frase siguiente, tiene a otro forjado en la deshonestidad. Si uno puede aprender la honestidad, ¿por qué no lo puede otro? Si el niño lo puede aprender, ¿por qué no lo puede el adulto? El modernista siempre procura echar toda la culpa que tiene a causa de sus pecados y defectos a otros o a otras cosas. Si alguien es deshonesto o raquítico, no es culpa de él, la culpa es del ambiente. Si alguien tiene prejuicio racial como el autor, no es culpa de él, pues es producto de su ambiente. No teniendo culpa, no tiene responsabilidad por su carácter. Qué conveniente. Con razón conviene no creer en Dios y no temer a Dios. El autor describe para falsedad al afirmar que el obedecer el Evangelio no logra grandes cambios en la persona. No solamente la Biblia, sino también la observación común afirman lo contrario. La Iglesia de Dios en Corinto contaba con miembros que antes habían sido homosexuales, ávaros, ladrones y otras cosas semejantes, pero fueron cambiados por el Evangelio. Primera a los Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, segunda a Timoteo 2:19. No puede, dice el autor, pues tiene que seguir víctima de su ambiente y según fue forjado desde la niñez. ¿Cómo se explica, pues, que ha habido grandes cambios en los hombres en todas las épocas, como lo fue en el caso de Saulo de Tarso? Gálatas 1:23, Hechos 9:21.
Hay predicadores del Evangelio como otros cristianos que antes eran traficantes de drogas y borrachos, que hicieron por medio del Evangelio, hicieron morir lo terrenal en ellos. Colosenses 3 del 5 al 17. Qué grandes cambios. Muchos han dejado de andar como antes andaban. Efesios 4, 17 al 19. Porque aprendieron a Cristo. Versículos 20 al 21. Se despojaron del viejo hombre y se vistieron del nuevo, y así lograron dejar los vicios atrás. Versículos 22 al 32. Les basta haber vivido en la lascivia, la concupiscencia y la disipación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Y los cambios en sus vidas han sido tan grandes que ahora les parece al mundo incrédulo cosa extraña que ellos no corran con él en el desenfreno de disolución. Versículo 4. Pero dice el autor que aún los mismos apóstoles fueron culpables de discriminación racial. Le pedimos que por favor nos cite algún caso de esto en que Dios lo hubiera aprobado. Claro es que la Biblia revela muchas faltas de personas que profesaban seguir a Dios, pero no aprueba ningún mal en nadie, en ningún caso, sino que reprende a toda persona culpable. Sus referencias a gringos y a blancos no merecen contestación. El poder para cambiar está en la persona. La persona es la que decide si quiere o no hacer cambios fundamentales en su vida, en su persona. No es cuestión de que el Evangelio misteriosa o divinamente lo cambie, es cuestión de que la persona quiera. Todo depende de la crisis o deseo de su vida y del vacío que traiga y que quiera llenar. Así de que en el párrafo anterior el autor afirma que uno es producto de su ambiente, siendo de adulto lo que era en la niñez. Cosa rara, pues el autor desde la niñez era creyente sincero en Dios y honraba a su Creador en palabra y en hecho. Véase la primera frase de su carta abierta, página 1. Pero ahora no sigue siéndolo, no es producto de su ambiente. Ahora este párrafo se contradice abiertamente afirmando que uno no es producto de su ambiente, sino que puede hacer cambios fundamentales a pesar de su pasado y su ambiente previo. No obstante, comenzó esta sección, la quinta de su carta abierta, hablando de cambiar la naturaleza del hombre. Dice que el Evangelio no tiene ningún poder especial para cambiar la naturaleza del hombre. Enseguida deja la palabra naturaleza y ahora habla de cambios fundamentales en su vida, en su persona. ¿Por qué no habla de cambio de naturaleza? Le preguntamos. ¿Está afirmando usted que la persona puede cambiar su naturaleza con tal que quiera? En toda esta discusión, el autor ignora la verdadera cuestión. La Biblia no afirma que el Evangelio cambie la naturaleza del hombre. Es cierto, y citamos varios textos para probarlo, que el Evangelio logra grandes cambios en la conducta del hombre. Por ejemplo, ¿seguía Saulo de Tarso persiguiendo la iglesia después de convertido a Cristo? No. Gálatas 1:23. El autor tendría que decir que sí, según sus afirmaciones. Pero el verdadero propósito del Evangelio es cambiar el estado del hombre, cosa que no puede hacer ningún sistema humano. El pecador por el Evangelio es cambiado a hombre justo. Es decir, delante de Dios ya es justo porque ha sido perdonado. Ya no se le inculpa de pecado. Romanos 4, 7 y 8. Esto no depende solamente de que la persona lo quiera, según afirma el autor, sino de Dios, quien perdona por Jesucristo. Romanos 9:16. Ni aun en los asuntos de los hombres depende el cambio de estado solamente del querer de la persona. Por ejemplo, ¿puede el homicida convicto cambiar su estado y salir de la prisión meramente porque así quiera? Claro que no. Puede arrepentirse, puede resolver no volver a matar y en todos sentidos ser preso ejemplar, pero sigue siendo un convicto, encarcelado, a pesar de sus deseos. Su estado no cambia hasta que pague por su delito, por su crimen.
De nuevo vemos que el autor representa mal a la Biblia al decir no es cuestión de que el Evangelio misteriosa o divinamente lo cambie. La Biblia no afirma que cambia la naturaleza del hombre y mucho menos misteriosamente. Afirma que cambia el estado y la condición del hombre y que esto resulta del perdón de los pecados que Dios en su misericordia da por el Evangelio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Con solamente querer el hombre no alcanza la misericordia de Dios. Romanos 9, 16, Proverbios 28, 13, Romanos 4, 7 y 8. La persona se reforma cuando cree ver en un sistema algo íntimo, algo importante, algo benéfico para sí. Este principio se aplica igualmente a cualquier sistema, sea político, religioso o filosófico. El atrayente reformador entonces no es factor exclusivo del Evangelio. El Evangelio no reclama ser algún atrayente reformador exclusivo. La reforma de la vida viene a consecuencia de la conversión a Cristo y no es la conversión misma. Después de argumentar el apóstol Pablo sobre el propósito del Evangelio en los primeros capítulos de Romanos, comienza el capítulo 12 con la frase así que luego describe la consecuencia lógica de la conversión a Cristo, que es la reformación de la vida. La cuestión no es de reforma. Uno solo o con la ayuda de múltiples sistemas humanos puede lograr cambios de proceder en su vida personal, pero no logra cambio de estado con Dios. Ningún sistema subjetivo. ¿Cómo puede el hombre ser reconciliado con Dios? Esa es la cuestión. La respuesta la hallamos solamente en el Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5, del 17 al 21. Fin de la parte 17. Continuaremos la Biblia y los ataques del modernismo, sección 2.5, parte 18. Dios les bendiga.